Hoy vamos a hablar acerca de la renta de persona jurídica año gravable 2024. Esta será una serie de videos donde vamos a explicar la tasa mínima de tributación, impuesto diferido, cómo diligenciar correctamente el formulario 110, entre otros conceptos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es la renta de una persona jurídica y vamos a explicar lo que son las diferencias fiscales o la conciliación fiscal. Cuando hablamos de renta de persona jurídica, tenemos que entender que es una obligación formal que deben cumplir los contribuyentes para poder reportar a la DIAN sus ingresos, deducciones, patrimonios, costos correspondientes a un periodo o un año gravable fiscal. ¿Esto con qué se hace? Con el objetivo de poder determinar si el contribuyente tendrá un impuesto a pagar o un saldo a favor. Porque recordemos que cuando nos aplican retenciones, esas retenciones las descontamos al impuesto de neto de renta calculado y puede estar la condición que tengamos un saldo a favor. El artículo 5 o quinto del estatuto tributario señala que el impuesto de renta y complementarios es uno solo. Cuando hablamos de renta nos referimos al impuesto ordinario que se calcula a través de la utilidad de la compañía, es decir, ingresos, costos, gastos igual utilidad igual al impuesto de renta. Pero cuando hablamos de complementarios, son otros impuestos que se deben liquidar junto con el impuesto de renta, pero con una tarifa diferente. ¿Por qué? Porque estos complementarios no son propios de la actividad productora de renta de la compañía, sino que puede ser, por ejemplo, lo más común, una ganancia ocasional. Por ejemplo, si yo me dedico a vender zapatos, yo obtendré una renta por la venta de zapatos. Pero si yo vendo un activo fijo, yo debo pagar un impuesto por la venta de ese activo fijo, pero ese impuesto va a ser un complementario, porque yo no me dedico a vender activo fijo. ¿Ok? Entonces tenemos que saber diferenciar que la renta proviene de mi actividad ordinaria y los complementarios son esas ganancias que yo tengo diferente a mi actividad económica. La estructura general del impuesto de renta es o se basa en la determinación de la renta líquida gravable, en las conciliaciones fiscales, en la determinación del impuesto, los anticipos y retenciones y calcular o el saldo a pagar o el saldo a favor. ¿Qué documento debemos tener a la mano a la hora de hacer el impuesto de renta? El cierre contable, los estados financieros, el balance de prueba, las normas tributarias, las normas contables, el prevalidador 2516 y documentos soportes como los impuestos presentados, certificaciones de retenciones, relación de activos fijos, certificados bancarios e inversiones, soporte de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, entre otros. ¿Y qué son las diferencias fiscales? Las diferencias fiscales surgen entre la comparación de lo que yo voy a reportar en los estados financieros con lo que yo voy a reportar en el impuesto de renta. Resulta que nosotros preparamos un estado de resultado que se lo mostramos a la gerencia, a los socios, a los accionistas, para que ellos vean si tienen utilidad o si tienen pérdida. Pero los estados de resultados se hacen incluyendo todos los costos, todos los gastos de la compañía, sin importar de dónde provienen o por qué motivo se presentó ese gasto. Pero cuando yo presento la renta, según las normas tributarias, no me permite tomarme todos los costos o todos los gastos como deducción, porque la norma tributaria me señala a través de unos lineamientos qué gasto o qué costos sí me puedo deducir y cuáles no. Entonces, en resumidas cuentas, podemos explicar que la diferencia fiscal es que la contabilidad busca reflejar la realidad económica de las operaciones propias de la compañía, mientras que la norma fiscal o tributaria busca recaudar impuestos de acuerdo con los criterios definidos por la ley. Y ahora vamos a hacer un ejercicio explicando
cuáles son esas diferencias fiscales que podemos encontrar. Ahora vamos a hacer un ejercicio de diferencias fiscales en el estado de resultado y en el impuesto de renta. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es calcular la utilidad contable y la vamos a comparar con la utilidad fiscal. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparar lo que vamos a reportar en el estado de resultado, que es información contable, y lo vamos a analizar y a comparar con lo que vamos a reportar en el formulario 110 en el impuesto de renta y complementarios. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Las ventas correspondientes al desarrollo de su actividad económica fue de 5.500 millones de pesos. Entonces, en este caso, si nos vamos al artículo 28, es importante que vean que cada enunciado tiene unos artículos que se pueden leer y apoyar. El artículo 28 me habla acerca de la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Y tenemos que los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Es decir, que en contabilidad tenemos unas ventas o unos ingresos de 5.500 millones de pesos. Esto va en el estado de resultado, pero también va en la renta, porque recordemos lo que acabamos de leer. Los ingresos devengados o causados en la contabilidad deben ser los mismos que los fiscales, ¿ok? Entonces aquí tenemos en renta 5.500 millones y no tenemos diferencia. Luego el ejercicio nos dice, y sus notas créditos por devoluciones en venta. Recordemos que cuando yo vendo y me hacen una devolución del producto que yo les vendí, se hace una nota a crédito como soporte contable para disminuir esa venta. Entonces, las notas crédito fueron de 454.850.000 pesos. Información que también se va a reportar en la renta. Tampoco vamos a tener hasta este momento diferencias fiscales. ¿Cuáles van a ser los ingresos netos? Vamos a restar la venta operacional menos las devoluciones en venta. Y también lo vamos a calcular en la información que va a ir reportada en la renta. Y aún no tenemos diferencias. El segundo punto, los costos facturados electrónicamente en su totalidad de la empresa representan un 35% del valor de las ventas netas. Importante, en estos artículos que podemos observar a continuación, nos señala que para que una empresa pueda tener costos y gastos que deducir, estos costos y estos gastos deben ser facturados electrónicamente o tener un documento soporte electrónico. En caso contrario, si no son electrónicos, no se puede hacer una deducción en el impuesto de renta. Además, la norma tributaria en los artículos 771 rayado del ET y en los artículos 616, 617 y 618 señala que estos documentos soportes deben aparecer con nombre e identificación del contribuyente, es decir, de la empresa que compra o adquiere estos productos o servicios. En este caso, como los costos han sido facturados en su totalidad electrónicamente, se puede tomar como deducción en gasto contable igual que en los gastos tributarios. Pero me habla que es el 35% del valor de las ventas. Entonces, valor ventas netas. Entonces sería valor de las ventas netas por el 35% y tenemos los costos contables que van a ser los mismos costos tributarios porque fueron con soportes electrónicos. Luego, el siguiente punto me dice, los gastos de nómina de administración fueron en total 800 millones de pesos. Es decir, la empresa pagó por nómina 800 millones de pesos. Esto es un gasto contable. Gasto de administración de nómina, 800 millones de pesos.
pero me dice que al 10% de estos pagos de nómina no se le realizó la transmisión de la nómina electrónica. Es decir, no se hizo con nómina electrónica. Y el artículo 4 de la resolución 13 del 2021 señala que para poder tener costos y gastos soportados y poder deducírmelo en renta correspondiente a la nómina debe ser transmitida de forma electrónica. Si yo pago nómina, pero no es por nómina electrónica o no es transmitida electrónicamente, esos gastos por nómina no me lo puedo descontar. Por lo tanto, de estos 800 millones que se pagó de nómina, no me puedo descontar el 10% debido que no se le hizo transmisión de la nómina electrónica. Por consiguiente, de los 800 millones de pesos que tengo como gasto contable, en la norma tributaria solamente me podré descontar un 90%. Es decir, que ya apareció la primera diferencia fiscal por valor de 80 millones. Gasto contable, el 100%, pero el gasto tributario de esta nómina por no cumplir 100% con lo que informa o nos dicta la norma tributaria, yo no me puedo reconocer el 100% en renta. Luego tenemos, los socios cancelaron con plata de la empresa los impuestos de sus vehículos personales por un valor total de 50 millones de pesos. Estos vehículos no se utilizan para la actividad económica de la empresa. Si vamos al artículo 107 del ET, señala que las expensas necesarias se podrán tomar como deducción. ¿Qué son las expensas necesarias? Son aquellos gastos que yo tengo que incurrir para que mi negocio funcione de forma ordinaria y que además estos gastos o estas expensas tengan relación de causalidad con mi actividad económica y tienen que ser necesarios. Este gasto por este impuesto pagado a los vehículos de los socios es un gasto que es muy común que ocurre en las empresas pyme, que se toman dinero del negocio para pagar los gastos personales de los socios o de los dueños, pero ese gasto, al no tener una relación de causalidad con la actividad económica de la empresa, no puede ser deducible en el impuesto de renta. Entonces, por lo tanto, estos 50 millones de pesos pagados por los impuestos vehículos de los socios van a ser un gasto contable, pero que no se tomará tributariamente. ¿Ok? Y ya tenemos otra diferencia fiscal. Veamos el siguiente punto. El valor del impuesto de industria y comercio a pagar por la empresa en el 2024 fue de 250 millones. Dicho valor está devengado, es decir, se registró, se causó en la contabilidad, pero a corte de la presentación del impuesto de renta no ha sido cancelado. ¿Ok? Ojo. El impuesto de industria y comercio se encuentra causado, se encuentra contabilizado, pero no se encuentra pagado previamente a la presentación del impuesto de renta. Vamos a buscar los artículos 115 y 115-1, en el cual establece, veamos por acá, artículo 115, deducción de impuestos pagados. Es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado y que tengan relación de causalidad. El ICA tiene 100% de relación de causalidad con la actividad económica. Es decir, que hasta este momento este impuesto de ICA sí es deducible. Sin embargo, el artículo 115-1 señala que serán aceptadas las erogaciones o las causaciones o los gastos devengados por concepto de prestaciones sociales, aportes para fiscales e impuestos de que trata el artículo 115, siempre y cuando los aportes para fiscales e impuestos se encuentren efectivamente pagados previamente a la presentación del impuesto de renta.
lo que significa que este gasto por impuesto de industria y comercio, al no estar pagado, no cumple con este requisito de ley. Al no cumplir con este requisito, lamentablemente la empresa no se lo podrá descontar fiscalmente porque no se encuentra pagado, ¿ok? En este caso, yo tendré un gasto contable por valor de 250 millones, pero que fiscalmente no me lo podré tomar porque no se encuentra pagado. Ahora veamos el siguiente punto. El total de facturación por compras y gastos realizadas da un valor total de 1.050 millones de pesos. Es decir, la empresa incurrió en compras y gastos por 1.050 millones de pesos. Valor que hay que registrarlo en los estados de resultado, ¿verdad? Porque son gastos propios de la empresa. Pero veamos si cumple o no cumple con la norma tributaria. Me dice, los cuales varias facturas que suman en total 55 millones de pesos salió a nombre de un empleado debido que este no tenía el RUT de la empresa. Y el artículo 617 del ET señala que para que un costo sea deducible, tiene que tener, uno, factura electrónica de venta y segundo, que la factura aparezca con la identificación y el nombre del contribuyente. En este caso, estas facturas que suman 55 millones salió a nombre de un empleado. Por consiguiente, de los 1.050 millones no podremos descontarnos 55 millones de pesos. Adicional a lo anterior, a 20 millones de pesos de las facturas no se le aplicó retención en la fuente, cumpliendo con las bases y requisitos para aplicar, debido a que fueron compras realizadas a un amigo dueño de la empresa. El artículo 632 del ET señala que para yo poder tener un costo deducible en renta, debo aplicar retenciones en la fuente siempre y cuando yo esté obligado a aplicar retenciones y siempre y cuando la operación cumpla con las bases y requerimientos necesarios para aplicar retenciones en la fuente. Si no aplico retención en la fuente estando obligado y cumpliendo con las bases, no me puedo descontar esos 20 millones en este caso que yo pagué pero que no le apliqué retenciones en la fuente. Entonces, a los 1.050, además de restarle los 55 millones, vamos a restarle los 20 millones que no se le aplicó retención en la fuente. Importante, si yo asumo esa retención en la fuente, si yo la asumo, sí me la puedo descontar, ¿ok? Y al 10% del valor total de compras y gastos, no tienen factura electrónica de venta ni documento soporte electrónico, lo que ya hemos conversado. Si no cuento con factura electrónica de venta o documento soporte electrónico, no me puedo hacer deducción de esos gastos o esas compras que estoy haciendo. Por lo tanto, de estos 1.050 millones, además de restarle los 55 millones que no me van a aceptar, porque las facturas salieron a nombre de un empleado y además de los 20 millones que no se le aplicó retenciones en la fuente, le vamos a descontar el 10% del valor total que se compró que no tiene ni factura electrónica de venta ni documento soporte electrónico. Por consiguiente, tributariamente solamente me puedo descontar 870 millones de pesos. Ahora veamos el siguiente punto. Por impuestos de vehículos pagados a la flota y equipo de transporte de la entidad utilizados para los servicios de la empresa, se canceló en total 85 millones de pesos. Recordemos lo que ya leímos en el artículo 107, que estas expensas o estos gastos tengan relación de causalidad. Y estos vehículos
al estar al servicio de la empresa, por ejemplo, para transportar la mercancía vendida o para transportar la mercancía comprada, tienen relación de causalidad con mi actividad económica. Y si recordamos en los artículos 115 y 115 raya 1, me habla que los impuestos son 100% descontados siempre y cuando tengan relación de causalidad y que estén cancelados previamente a la presentación inicial del impuesto de renta. En este caso, estos 85 millones es un gasto contable que también me podré descontar en el impuesto de renta, 100%. Veamos qué dice ahora. Los servicios públicos devengados y pagados en el 2024 ascienden a 108 millones de pesos. La resolución 165 del 2023 en el artículo 25 informa que los servicios públicos se pueden tomar como deducción en el impuesto de renta. En este caso, vamos a tener un gasto contable de 105 millones que también por ley lo podemos descontar en el impuesto de renta por valor de 108 millones de pesos. Veamos el siguiente punto que es muy interesante. La empresa tiene un faltante en sus inventarios por valor de 70 millones de pesos, los cuales tomó como gastos por pérdida. ¿Qué pasó? Se le perdió 70 millones de sus inventarios y al no poder venderse porque se les extravió, porque se dañó, porque se perdió, ellos que dicen yo tengo una pérdida porque ese dinero no se va a recuperar. Entonces, contablemente, tenemos un gasto por valor de 70 millones de pesos. Pero leamos el artículo 64 del Estatuto Tributario Nacional. A ver qué nos señala. El artículo 64 que me habla de la disminución en el inventario me dice, cuando se trate de faltantes de inventarios, las unidades del inventario final pueden disminuirse hasta un 3% de la suma del inventario inicial más las compras. Es decir, que yo solamente puedo disminuir fiscalmente hasta un 3% de la suma del inventario inicial más las compras. En este caso, el ejercicio dice que el inventario inicial más las compras son de 450 millones de pesos, lo que implica que tributariamente lo que vamos a tener es inventario inicial más las compras, 450 millones, y lo multiplicamos por el límite, en este caso el 3%, que es lo que la norma tributaria me permite descontar, y me da una deducción en renta de 13.500.000 pesos. Observemos que el gasto contable es mayor que el gasto tributario o el gasto fiscal. Y mi diferencia fiscal ya suma 616.500.000 pesos. Veamos el siguiente punto. Los gastos de nómina del departamento de venta fueron de 105 millones. Todo se hizo con nómina electrónica. Recordemos lo que se conversó ahorita con el caso segundo de la nómina de administración, a la cual el 10% no se le aplicó transmisión de nómina electrónica. En este caso, como se hizo el 100% de estos pagos de nómina con transmisión de nómina electrónica, es un gasto contable por valor de 105 millones. Y este gasto contable también cumple con los requisitos tributarios para yo descontármelo. Por consiguiente, es un gasto que me deduzco 100% en el impuesto de renta. El siguiente punto, el GMF devengado y pagado por todas sus cuentas bancarias es de 4 millones de pesos. Este gasto es contable. Ahora veamos qué dice el artículo 115. El artículo 115 me señala qué impuestos yo me lo puedo descontar en renta. Y dice
que en el caso del gravamen a los movimientos financieros, el famoso 4 por mil o el GMF, será deducible el 50%. Es decir, de los 4 millones que se pagó, solamente me puedo descontar el 50% del mismo. Podemos observar que el gasto contable es menor que mi gasto fiscal, porque la DIAN, al no cumplir con todos los requisitos, mis gastos, no me lo va a aceptar fiscalmente. Veamos el siguiente punto. La empresa canceló por sanciones e intereses tributarios 30 millones de pesos. Es un gasto que en contabilidad se va a registrar porque efectivamente se incurrió en esos gastos por intereses y por sanciones tributarias por valor de 30 millones de pesos. Pero si leemos el párrafo segundo del artículo 11, nos dice que los gastos de financiación ordinaria, extraordinarias o moratorios distintos a los intereses por impuestos, tasas o contribuciones serán deducibles, lo que implica, si yo pago sanciones e intereses tributarios, no me lo puedo descontar en renta. Si yo pago intereses por préstamos que yo hice para comprar una maquinaria, esos intereses sí me lo puedo descontar, ¿ok? Recordemos, los intereses y sanciones tributarias no se pueden descontar conforme al artículo 11. Por consiguiente, aquí tenemos otra diferencia fiscal. Veamos el siguiente punto. El día 1 de enero del 2023 se compró activos intangibles con un valor de 100 millones de pesos y se estimó que se va a amortizar a 5 años. Tiempo en el cual se debe renovar la respectiva licencia. Veamos el artículo 143 del Estatuto Tributario Nacional. Este artículo señala, el 143, vamos a buscarlo, artículo 143, artículo 144, artículo 143. Me habla que el método para amortizar el activo intangible no puede ser superior, observen aquí, no puede ser superior anualmente al 20% del costo fiscal del activo intangible. ¿Cuánto me costó a mí el activo intangible? 100 millones de pesos. ¿Qué sería el costo fiscal? Entonces, lo que vamos a hacer es, para calcular el 20%, es el costo fiscal del activo intangible, que son 100 millones, y lo multiplicamos por el 20%. Es decir, que anualmente mi gasto por amortización no puede ser superior a 20 millones de pesos. Si yo hago mi técnica contable, conforme a mi política, me dice que lo vamos a amortizar a 5 años. Lo que significa que sería, según una fórmula, 100 millones entre 5 años. ¿Y cuánto me da? Lo vamos a amortizar a 20 años anuales. Lo que significa que cumple con el criterio de la norma tributaria. Lo que significa que este gasto por amortización de mis intangibles me lo puedo descontar contablemente y también me lo puedo descontar tributariamente. Veamos el siguiente punto. La empresa tiene dentro de sus cuentas por cobrar un valor de 30 millones de pesos correspondiente a préstamos otorgados a empleados y socios. En el 2024 se decidió no continuar con la gestión de cobro y se reconoció el deterioro del 100% de dicha cartera. Esto es muy común que ocurra en las empresas. Le hacen préstamos a empleados, le hacen préstamos a los socios, o los socios toman la cuenta, la tarjeta de la empresa y comienzan a pagar. Y luego a pagar sus cosas personales, me refiero. Y luego dicen, no, cruza eso, lleva pérdida eso, lleva gasto eso, porque no lo voy a devolver.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo hago un deterioro o una provisión de esa cuenta por cobrar y lo llevo como un gasto por pérdida, ¿verdad? Contablemente yo tengo un gasto por pérdida de 30 millones de pesos. Sin embargo, el artículo 145, en la deducción de deudas de difícil cobro, me habla que podrán deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones productoras de renta. ¿Qué significa esto? Cuando yo vendo a crédito, esa venta y ese crédito es por una operación que me produce renta. Pero estos préstamos que yo estoy haciendo a mis empleados y a mis socios no son de mi actividad productora de renta. Lo que significa que esta cartera que yo decidí perder por los préstamos que no voy a recuperar de mis empleados y de mis socios, no me lo puedo descontar tributariamente, lo que me implica una diferencia fiscal. Veamos el siguiente punto. La empresa tiene una cartera por valor de 950 millones. Esta cartera es por las ventas a créditos, es decir que este deterioro o esta provisión sí la vamos a poder tomar. Estima una deducción por una cartera de difícil cobro de valor de 200 millones de pesos, basado en las cuentas por cobrar que no se han podido cobrar después de más de un año de vencida. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Yo vendía a crédito, me deben más de 200 millones de pesos, ya determiné por estudio, por investigaciones, por política, que esos 200 millones es improbable que lo voy a recuperar. Y por consiguiente lo llevo como una pérdida de mi cartera. Y al llevarla como una pérdida tengo un gasto contable. Entonces vamos a registrar el gasto contable por 200 millones de pesos. Ahora, fiscalmente la empresa va a adoptar la provisión establecida en el DUR de 1625 del 2016. Vamos a buscarlo enseguida y vamos a buscar el artículo en el cual me están señalando qué método van a tomar para realizar la provisión de esta cartera de difícil cobro. ¿Ok? El artículo que vamos a buscar sería el 1.2.1.18.20, que es la provisión individual, que es una cuota para aquellas carteras con más de un año de vencida hasta del 33% anual. Es decir, de esa cartera que ya tiene más de un año de vencida y que yo sé que no voy a recuperar, yo solamente tributariamente me podré descontar hasta un 33%. Ojo que contablemente nos tomamos los 200 millones, pero tributariamente solamente por este método que acabamos de leer nos vamos a tomar el 33% para una disminución fiscal por este deterioro de 66 millones de pesos. Veamos el siguiente punto. La empresa tiene activos fijos en operación adquiridos en el año 2022, los cuales generan depreciación contable anual. Vamos a ver el artículo 137 del ET. Aquí tenemos los tres activos que vamos a tomar de ejemplo. Entonces, primero vamos a buscar el artículo 137. A ver qué nos menciona este artículo con respecto a la depreciación de los activos fijos. ¿Ok? El artículo 137 me señala que la depreciación tiene una limitación conforme a esta tasa de depreciación fiscal anual que está establecida en porcentaje, no en años de vida útil, sino en porcentaje. Vamos a aprender a convertirla de porcentaje a vida útil, ¿ok? Para esto me robo la información y la copiamos aquí. Aquí tenemos la maquinaria, observe, maquinaria, equipo de cómputo,
¿ok? Y entonces vamos a tener la vida útil que por políticas contables ellos establecieron, ¿verdad? Esta vida útil contable es de 15 años, 7 años y 5 años respectivamente. Pero tributariamente, ellos me dicen, por ejemplo, la maquinaria y equipo tiene una depreciación anual del 10%. ¿Cómo calculamos en año este 10%? Sería dividir el 100% entre el 10% y me da 10 años. El equipo de cómputo, que es del 20%, sería 100% entre el 20% y me da 5 años. Y los muebles y enseres, que es del 10%, sería 100% entre el 10% y me da a 10 años. Cuando yo calculo la depreciación contable, yo tengo 800 millones, que es el costo de la propiedad, planta y equipo, en este caso la maquinaria, lo divido entre la vida útil contable y me da, en este caso, 53.333.333 pesos. Depreciación contable. Fiscalmente, la norma dice vida útil de 10 años. Es menor que la vida útil que yo determiné contablemente por políticas contables. En este caso, ¿cómo calculamos la depreciación fiscal? Sería el valor del activo fijo entre la vida útil fiscal. En este caso, 80 millones. Y aquí ya calculamos la depreciación para cada uno de los activos. Ahora, cuando yo calcule mi gasto por depreciación contable de la maquinaria y equipo, vamos a sumar la depreciación contable de mi maquinaria más el equipo de cómputo y tenemos una depreciación contable de 70 millones de pesos. Fiscalmente, conforme a las técnicas fiscales del porcentaje de limitación de la depreciación, fiscalmente la maquinaria se va a depreciar cada año 80 millones y el equipo de cómputo en 24 millones. Es decir, que fiscalmente la depreciación es mayor que la contable que acabamos de calcular. Mientras que los muebles y enseres, el gasto contable es de 16 millones en la depreciación contable. Mientras que la depreciación fiscal es de solo 8 millones de pesos. Y tenemos una diferencia de 8 millones de pesos. El último punto me dice que la empresa, por gastos en la fiesta de fin de año, realizó y contabilizó 308 millones de pesos. Contable, ¿ok? Un gasto 100% contable. 308 millones de pesos. Ahora, tributariamente, si buscamos el artículo 107, raya 1, vamos a buscarlo enseguida para leerlo. Artículo 107, raya 1, me dice, limitación de las deducciones. Las atenciones a clientes, proveedores, empleados, tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos, el monto máximo a deducir por la totalidad de estos conceptos es el 1% de ingresos fiscales netos. Ojo, solamente fiscalmente o tributariamente la DIAN me acepta un 1% de esos gastos por fiesta en este ejemplo. De los ingresos fiscales netos, ¿cómo lo vamos a determinar? Ingresos netos que van en renta, lo multiplicamos por el 1% y me da que solamente me puedo deducir 50.451.500 pesos, cuando yo pagué en realidad 308 millones de pesos. Tenemos una diferencia de 257.548.500 pesos. Ahora bien, si observamos la utilidad contable, tenemos que es de 82.871.310 pesos. Mientras que la utilidad fiscal es solamente, la utilidad fiscal es de 1.127.300.000
396,000 pesos. ¿Cuál utilidad es mayor? La fiscal. ¿Y por qué la fiscal es mayor? Porque en la tributaria no me aceptan todos los costos y todos los gastos. Mientras que en el estado de resultado podemos incluir todos los gastos establecidos. En la tributaria no. En la tributaria tenemos unos límites. Ahora, cuando yo calculo la provisión del impuesto de renta, que es del 35%, provisión del estado de resultado. Esto me da el 35%, 29 millones de pesos. Pero cuando yo calculo la utilidad neta del impuesto de renta, la calculo sobre la utilidad fiscal. La multiplicamos por la tarifa y me da un impuesto a pagar de 394 millones de pesos. Podemos observar y analizar que esta conciliación fiscal es de suma importancia para poder determinar cuál es mi utilidad contable, mi utilidad fiscal y cuál es el impuesto neto de renta a calcular y posiblemente a pagar cuando yo presente y declare el impuesto de renta en el formulario 110. Espero que este video sea de suma importancia para ti, te haya quedado todo muy claro y no olvides suscribirte a mi canal porque en los próximos días voy a explicar tasa mínima de tributación, impuesto diferido y cómo diligenciar el formulario 110. Así que no olvides activar la campana de notificaciones. Nos vemos pronto.